que se encuentren bien en esta mañana. El día de hoy iniciamos un nuevo libro, que es el Evangelio de Mateo. Ahora, cuando iniciamos el libro de Jonás, les dije que habían llegado a buen tiempo, porque íbamos a iniciar un nuevo libro. Y les dije que debido a que estamos iniciando un nuevo libro, que no faltaran para entender toda la historia. Y el mensaje es el mismo, pero la diferencia entre Jonás y Mateo es que Jonás nos duró aproximadamente 2 meses. El libro de Mateo nos va a durar, algunos se tardan entre 3 a 4 años. Entonces, si estás aquí el día de hoy, eso significa que tienes que estar 3 o 4 años para entender el libro de Mateo. Entonces, obvio, vamos a hacer pausas a través del Evangelio, dependiendo de las fechas y todo lo demás, pero es un libro extensivo en sí. Es el libro de todos los 4 evangelios. Mateo es el que más detalles nos da acerca de la vida de Jesús. En esta mañana voy a invitarte a que te pongas de pie y simplemente vamos a leer el primer verso de Mateo. Mateo capítulo 1, verso 1. La palabra del Señor dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Esta es la palabra del Señor. Pueden tomar su lugar. Cada vez que me toca iniciar un libro, este sermón de introducción tal vez es el más difícil, porque por un lado quiero dar ciertos detalles importantes al Evangelio, pero por otro lado no me quiero meter tan excesivo a los otros capítulos, porque entonces cuando lleguemos allí, usted ya va a saber todo lo que el capítulo habla. Entonces eso es siempre lo difícil con el Evangelio, o iniciar un libro de introducción en cada tema. Eso es lo difícil, pero el día de hoy quiero enfocarnos al tema principal de Mateo. Y para ello quiero leerles una frase que John MacArthur y Richard Mayhew escriben en el libro de Teología Sistemática que ellos ambos escribieron. Ellos escriben esta frase. Ellos dicen: se propone que Dios como Rey y el reino de Dios sean considerados seriamente como el gran tema general de la Escritura. Es decir, lo que ellos están argumentando es que desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, ¿cuál es el tema que une ambos testamentos? O para decirlo de otra manera, ¿cuál es el tema que más frecuente ocurre en la Biblia? Y ellos afirman de que Dios es rey y que Él tiene un reino. Entonces este tema de rey y reino es lo que unifica los 2 testamentos. Ahora, ¿por qué lo dicen? En primer lugar, porque este tema de rey y reino aparece en 57 de los 66 libros que tenemos en la Biblia. Eso es un promedio de 86% de la Biblia tiene este tema de un rey y su reino. Pero más allá de ello, la Biblia en sí nos presenta a un rey. Y el Nuevo Testamento nos afirma que este rey es Cristo Jesús. Y por ejemplo, como título a Cristo se le da que Él es Rey de Israel, Él es Rey de los judíos, Él es Rey de reyes, Él es el Rey de los siglos, es decir, Rey eterno, y Él es Rey de las naciones. Y esto es importante para nosotros entender, porque en sí, el tema principal del libro de Mateo, lo que Mateo nos va a ir recalcando una y otra vez, es que Jesús es el Rey Mesías que ha de venir y ha venido a establecer un reino. Todo el Evangelio de Mateo tiene como su objetivo hablar del reino y del Rey Mesías que pertenece a este reino. Y obviamente, y esto no es como algo que no sabemos,
obviamente Mateo nos va a presentar a Jesús como este rey Mesías que ha de venir. Ese es el objetivo del Evangelio de Mateo. Ahora, para introducir el libro, para que entendamos un poco de Mateo, vamos a verlo en 3 partes el día de hoy. En primer lugar, vamos a ver el contexto de Mateo. A lo que me refiero aquí es qué sucede en el Antiguo Testamento, y hay 3 eventos importantes. ¿Qué sucede en el tiempo intertestamentario de Malaquías a Mateo, que nos ayuda a entender lo que está sucediendo en Mateo? Y luego vamos a ver al rey y su reino, y vamos a terminar con el autor del libro del Evangelio, que es Mateo mismo. El contexto, el rey y su reino, y luego el autor, que es Mateo. Para entender el contexto, hay 3 eventos importantes que tú y yo tenemos que recordar a través del Antiguo Testamento. Hay 3 eventos que suceden en la historia de Israel que para este evangelio son de suma importancia. Recordarán que hace 2 semanas, creo yo, atrás, vimos 2 de Samuel 7, donde Dios establece un pacto con David. ¿Recuerdan eso? Y Dios le promete a David que su hijo, hablando de Salomón, iba a construirle casa a Dios. Y Dios le promete a David que esa casa no solo iba a representar el templo y la presencia de Dios, pero iba a representar un reino. Y que la casa de David, siempre en la casa de David, iba a haber un rey parado y representando ese reino. Y en sí, Dios le promete a David un reino eterno, un reino inconmovible. Y por eso vimos al estudiar el tabernáculo de David, que aunque en parte está hablando de Salomón, en su contexto, en el futuro está hablando de otro rey, que es Cristo Jesús. Pero para el tiempo de Mateo, la audiencia está esperando a un rey Mesías, pero hay varios problemas que han sucedido en la historia de Israel. Y es por eso que tú y yo tenemos que entrar al contexto histórico de Mateo, para luego poder entender por qué abre Mateo con una frase tan rara. O sea, para nosotros es raro que un libro inicie con una genealogía. Y esto es importante entenderlo, y esto lo vamos a ver más la próxima semana al estudiar a fondo la genealogía. Pero hay 3 eventos importantes. Y el primer evento importante es, Dios le ha prometido un reino a David, un linaje eterno. Pero el problema es que en la historia de Israel, el reino, ¿qué sucede con el reino de David? Se divide. La historia está en Primera de Reyes, capítulo 11 y 12. Y por causa de tiempo no podemos verlo todo, voy a leerle algunos versos. Pero lo interesante en estos pasajes es, en Primera de Reyes 11, la palabra nos introduce a Jeroboam. Y en el verso 28, Jeroboam es descrito de esta manera. Y este varón, Jeroboam, era valiente y esforzado. Mismas características que Dios le dice a Josué cuando van a conquistar la tierra prometida. Sé fuerte o esfuérzate y sé valiente. Jeroboam es un hombre valiente y esforzado. Y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Salomón está vivo. El reino en este momento sigue siendo un solo reino. Pero aún en Primera de Reyes 11, debido a que Salomón tuvo muchas esposas que alejaron su corazón y él empezó a adorar a otros dioses paganos como Asterá y aún empezó a mixtar estos dioses dentro del templo. Y debido a estos pecados, Dios a Jeroboam le manda un profeta. Y le dice a través del profeta Ahías que Dios iba a dividir el reino y que a Jeroboam le iba a dar 10 tribus. Y luego le dice
que por su pacto y amor a David no iba a destruir el reino, sino que Judá iba a tener una tribu, que es la tribu de Judá, y luego Benjamín. En total son dos tribus, pero el punto aquí es: por la rebelión de Salomón, Dios divide el reino y le promete a Jeroboam que él va a ser el rey de la parte norte. O sea, esto no fue una rebelión que Jeroboam incitó o que él mismo dividió el reino. Dios mismo fue el autor de este reino dividido. Y entonces, por lo tanto, al final del capítulo 11, Salomón se entera, se molesta, y él quiere matar a Jeroboam, y Jeroboam huye. Y entonces, de nuevo, hasta este momento el reino está unido. Salomón muere y entra su hijo Roboam. Y Roboam, muy interesantemente, esto es buen consejo para los jóvenes. Roboam es un joven en edad y él está a cargo del reino ahora como joven. Y él pide consejo. Él habla primero con los ancianos. Ancianos, literalmente no en el término bíblico de que eran ancianos, sino ancianos en edad. O sea, pelos grises o calvos, dependiendo de la ADN de uno. O sea, yo voy para calvo, cada día más siento que el pelo se me va cayendo. Pero eran ancianos, avanzados en edad, pero en la cultura judía el anciano representa más que alguien de edad, es una persona sabia. Y él pide consejo de cómo va a tratar al pueblo, y ellos les dan un consejo de: hey, no seas tan duro, y todo lo demás lo pueden leer ahí en el capítulo 12. Y Roboam escucha al pueblo, pero luego él va con sus compas, él va con los jóvenes, él va con sus BFFs en Facebook y en Instagram y en WhatsApp y en TikTok o lo que sea, no sé, y habla con ellos. Y él habla con sus compas, y sus compas jóvenes le dan un mensaje totalmente opuesto a lo de los ancianos. Ellos le dicen: no, tú estás entrando, tú tienes que entrar con mano dura para que el pueblo reconozca que tú eres rey, o sea, para que te respeten. Y entonces el consejo es: si tu padre fue duro, tú vas a ser aún más duro. Y es exactamente lo que Roboam hace. Él va y él empieza a decirle al pueblo que él va a ser duro con ellos. Y entonces 10 tribus del norte dicen: si tú vas a ser así con nosotros no vamos a ser parte de tu reino. Y entonces, Primera de Reyes 12, versos 19 al 21, dice lo siguiente: así se apartó Israel, hablando del reino del norte, estas 10 tribus, se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Y aconteció que, oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres, guerreros escogidos, con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Entonces, lo que vemos en Primera de Reyes 12 es: debido a la actitud de Roboam, el reino se divide. La profecía que se había dado se cumple, y Roboam al final no ataca a Israel porque el profeta Semaías, de parte de Dios, le dice que no ataque al reino del sur. Pero aquí es lo que tú y yo tenemos que saber. El primer aspecto de este contexto es que este pueblo en Mateo está esperando a un rey que regrese, pero en primer lugar, en su historia, el reino se había dividido. Tú y yo tenemos que entender el contexto de la historia de Israel para luego llegar a Mateo y ver por qué la actitud
de la gente. Ese es el primer evento importante. El reino se divide, que en la historia de Israel deja mucho que pensar. ¿Qué va a suceder con el linaje de David? ¿Qué va a pasar con Judá, donde está el templo y todo lo demás? Ese es el primer evento importante. Pero hay otro evento importante. En la historia de Israel, número 2, los reinos son conquistados. En el año 722 antes de Cristo, de nuevo, hay 2 reinos en Israel. Cuando estábamos en el libro de Jonás, Jonás nunca profetiza al reino del sur. Oseas es otro profeta, y por eso cuando leemos los profetas menores, tú y yo tenemos que ver dónde están y a quién están profetizando, porque cuando ellos dicen Israel, especialmente Oseas, él no está hablando del reino del sur. Él está advirtiendo al reino del norte, a estas 10 tribus, que viene una conquista, y la advertencia ocurre en el año 722 antes de Cristo. El imperio asirio conquista al reino del norte. Judá y Benjamín están bien, pero estas 10 tribus son conquistadas. Pero aquí está la clave, lo que tú y yo tenemos que saber. Los imperios de antes no simplemente conquistaban a reinos. Por ejemplo, hoy en día, cuando piensas en la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos batalla con varios reinos, o en la Segunda Guerra Mundial, donde tiran estas bombas a Japón, pero conquistan, o sea, ganan la guerra, pero nunca van, por ejemplo, y fueron a Japón y sacaron a todos los japoneses y los trajeron para acá. Simplemente es como que ganamos la guerra y lo que ellos hacen son tarifas que uno tiene que pagar, y todo es económico básicamente en día de hoy. Pero en este tiempo no era así. Las tácticas de guerra era conquistabas a las personas y tú las deportabas, o lo que la Biblia menciona como el gran exilio. Y entonces estas tribus del reino del norte no simplemente son conquistadas, son exiliadas a Asiria. O sea, están en un pueblo que no conocen. El reino del norte es conquistado. Y de nuevo la pregunta es, ¿qué va a suceder con la casa de David? Bueno, más allá de ello, en el año 586 antes de Cristo, el imperio de Babilonia conquista el reino del sur. Pero aún más allá, en esta conquista, el templo de Salomón es destruido. Es destruido casi totalmente. O sea, el rey de Babilonia conquista el reino del sur, y no solo eso, pero lo mismo sucede. Él viene, conquista y deporta, o sea, hay un exilio. Por eso Daniel, algunos teólogos creen, Daniel nació en Babilonia. No es tanto que fue exiliado ahí, sino que Daniel es parte de esta segunda generación que creció en Babilonia, porque creció en este mundo ya de conquista. Y luego hay debate en ello, pero algunos creen que eso sucedió. No solo es el reino que se divide, pero antes de llegar al evangelio de Mateo, el reino está conquistado. Y de nuevo, ahora ya no hay ni rey en Israel. Hay un reino conquistado. Y la pregunta de nuevo en la mente de la cultura de Mateo es, ¿qué va a suceder con este reino? Y esta promesa de que el linaje de David, de que en la casa de David siempre iba a haber un rey. El problema con eso es que Sedequías, el último rey de la casa de Israel, ha sido, y del linaje de David, ha sido conquistado. Ya no hay rey. Pero aún más allá de ello, tercer evento importante, no hay presencia de Dios. Ustedes reconocerán que Malaquías termina y teólogos le llaman al tiempo intertestamentario un tiempo de silencio, los 400 años de silencio. Y la razón por ello es porque no es que Dios no está obrando, no es que Dios no está actuando en la historia, pero el énfasis es que no ha habido revelación divina. Por 400 años no ha habido profeta,
no hay un autor que está hablando de parte de Dios. Y aunque encontramos libros en ese tiempo como el libro de Judith, de Tobit, los libros de Macabeos que nos cuentan la historia de Israel, no hay una revelación divina. En otras palabras, los Macabeos no hablan como habló Isaías. Hay un silencio en este sentido. Dios, no hay revelación divina. 400 años, hermanos, son 4 generaciones donde el templo ya no está, donde Israel no tiene rey, donde no hay revelación divina. Ahora quiero mostrarles algo que es sumamente importante para entender en este aspecto, porque vamos a recordar que durante el tiempo del Antiguo Testamento, el templo es ¿qué? Reconstruido. Pero algo importante que yo quiero que tú veas, ve conmigo a Éxodo, capítulo 40. Éxodo 40, gracias. Éxodo 40, versos 34 y 35. Recordarán que el tabernáculo de Moisés es construido para que Israel tuviera acceso a la presencia de Dios. Pero algo que quiero que notes a través de la historia de Israel. Éxodo 40, verso 34 y 35. Nota lo que sucede después de que el tabernáculo es construido. Entonces, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová ¿qué? Lo llenaba. Okay. Cuando el tabernáculo es construido, la gloria, la presencia de Dios, o sea, esto fue construido para que el pueblo tuviera acceso a la presencia de Dios. Y Dios llenó el tabernáculo. Él estaba allí. Ahora ve conmigo a Segunda de Crónicas, capítulo 7. Esta es la construcción del templo de Salomón. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Esto es después de que el templo es construido. Nota lo que dice el capítulo 7, versos 1 al 3. Segunda de Crónicas 7, 1 al 3. Cuando Salomón acabó de orar, nota lo que dice: descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová que llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Y esto es interesante, porque nosotros hacemos de estos pasajes debido a ciertos moveres de que en la adoración hay que postrarlos. Hermanos, no es que se postraron voluntariamente. La gloria de Dios tiene como significado peso. Amén. Y no es que vinieron y dijeron: voy a venir al altar y me voy a postrar. Es que la gloria fue tan pesada que ¿qué? Se postraron. Para darles una ilustración rápida, trata de cargar ese piano en tu espalda y ¿qué te va a hacer automáticamente? ¿Vas a estar así? A menos que estás como Dowell, bien formadito, tal vez sí, pero lo más probable es que vas a estar ¿qué? Bueno, en primer lugar lo podemos cargar, pero ustedes tienen la idea, o sea, te va a doblar por el ¿qué? El peso. Y esta es la idea aquí. La presencia de Dios estaba tan tangible, tan fuerte, que el peso los hizo doblar. Ahora recuerden, en la conquista, este templo, que fue lleno de la presencia de Dios, es destruido. Y tú y yo tenemos que ir pensando en ciertas cosas, porque por ejemplo, recordarán que en la historia de Israel, cuando el tabernáculo es llevado a la guerra de los filisteos, ¿recuerdan esto? Y los filisteos lo llevan y lo ponen al lado de Dagón. ¿Qué sucede con Dagón? Está vuelta, o sea, lo encuentran a él de boca abajo y sin cabeza. O sea, ¿qué sucede? Que Dios y la presencia de Dios, aún en un templo pagano, empieza a destruir a los ídolos como Dios verdadero. Y eso nos debe de
hacernos preguntar cómo es posible que cuando llega entonces la conquista de Babilonia, que aquellos que antes habían tocado el tabernáculo habían muertos, y ahora viene Nabucodonosor, y viene el imperio babilónico y nada sucede. Y tenemos que hacernos estas preguntas, y la respuesta está en Ezequiel. No vamos a ir ahí porque Ezequiel profetiza que aunque había templo y había tabernáculo, ¿qué es lo que no había? La presencia de Dios, porque había idolatría en el templo. Aún antes de que Nabucodonosor viniera y destruyera y conquistara este templo y este reino, Dios ya no estaba ahí. Pero hay algo que tú y yo tenemos que reconocer. Recordaremos que después del imperio de Babilonia entra el imperio no de Asiria, sino de Siria. Y esta es la profecía que Isaías da, de que iba a venir un rey que iba a volver a la casa de Israel. Y Israel es permitido a través del decreto de Ciro, rey de Siria, de regresar y construir su templo. Y entonces las historias de Esdras y Nehemías nos narran lo que sucede durante este tiempo. Y quiero que veamos ahora el libro de Esdras, capítulo 3. Esdras, capítulo 3, donde vamos viendo cómo el templo entonces se va construyendo. Esdras capítulo 3, versos 10 al 13. Y nota lo que dice aquí. Este es los cimientos del templo. Esdras 3, verso 10. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza del rey David de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras otros daban grandes gritos de alegría. Ahora noten que cuando el fundamento del templo es puesto, los ancianos que vieron el templo de Salomón no están alegres. Ellos están ¿qué? Llorando. Porque aún este templo que está siendo construido no tiene el mismo lujo, el oro, la belleza que tuvo el templo de Salomón. Aún los ancianos ven, hay algo diferente de este templo. No es el mismo aún en la vista que tiene, y por eso lloran. Y los que no habían visto simplemente están alegres porque el templo representa la presencia de Dios, y Israel otra vez va a tener un lugar donde puede acercarse a Dios y puede hacer sacrificios y ofrendas y holocaustos y todo lo demás que ellos hacen. Ahora, esto fue el fundamento. Los ancianos lloraron, los jóvenes se alegraron, pero nota aquí Esdras capítulo 6, ahora es el final, cuando el templo ya es construido. Esdras capítulo 6, verso 14 al 16. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Hageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro y de Dario y de Atarjeres, rey de Persia. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Ahora brinca el último verso, el verso 22. Nota. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey Asiria hacia ellos, para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios
del Dios de Israel. ¿Qué falta? La presencia de Dios. Notan el problema cuando hablamos de teología bíblica, de cómo la revelación progresiva va desde el inicio, donde el tabernáculo es construido y hay presencia de Dios, el templo es construido y hay presencia de Dios, pero cuando el templo es reconstruido, hay panes y hay celebración y hay fiesta, pero no hay ¿qué? Presencia de Dios. Y la pregunta es, ¿qué es más importante para Israel? ¿Que haya un rey en un reino o que haya presencia de Dios? Respuesta, lo que ellos están más interesados es en un rey y un reino, y no tanto en la presencia de Dios. Hermano, esto es algo peligroso para nosotros, porque en un culto puede haber mucha celebración y puede haber muchos panes sin levaduras y puede haber mucha alegría, y sin embargo, ¿no qué? No presencia. Y no me refiero aquí a lo que algunas congregaciones llaman presencia, donde es un sentir simplemente que nos da cosquillitas dentro de nosotros. No es a lo que me refiero. A lo que me refiero es que Dios está presente donde hay predicación fiel a su palabra. Que Dios está presente donde hay cristianos que realmente le anhelan a Él por quien Él es y no simplemente por lo que Él puede proveer. Y esto es muy peligroso en nuestros días, porque con todo respeto lo digo y con mucho cuidado, yo creo que hay muchas congregaciones que se reúnen con mucho ruido y mucho afán y mucho aparentar presencia, pero en realidad no hay presencia. Estos reinos son conquistados, no hay rey en Israel, no hay presencia de Dios. Y hay dos aspectos más en este contexto que quiero que veamos. No está en la Biblia, es lo que sucede en el tiempo intertestamentario, que son importantes. Después del reino de Siria o de Persia, viene Alejandro el Magno, reino de Grecia. Y ellos conquistan y son... El imperio de Grecia abarca los años 331 antes de Cristo al año 167. Pero algo que sucede aquí que es muy importante. La táctica de guerra de Grecia cambia a la de Babilonia y a la de Siria y a los de Persia antes de ellos. Los de Grecia no son estos que, vamos a decir, conquistan y exilian. No. La táctica de guerra de Grecia es muy diferente. Ellos dejan que la gente se quede en sus reinos, que se establezcan ahí, y lo único que ellos hacen es promueven su cultura. Y lo que empieza a suceder en este tiempo es un término muy importante para nosotros, que se llama el término helenismo, que es, en vez de exiliar a la gente, lo que ellos promueven es simplemente una cultura griega. Y entonces, para el tiempo intertestamentario, por eso la mayoría de gente habla ¿qué? Griego. Y el símbolo o la mercancía por un tiempo primordialmente lo que domina es la mercancía del griego. O sea, es simplemente un expander de la cultura griega sobre todas estas regiones. Muy similar a nuestro mundo. El lenguaje primordial en todo el mundo es el habla ¿qué? Inglés. Y la mercancía que domina el mundo todavía hasta el momento mínimo es el dólar. Y entonces hay cosas de similitud que podemos ver aún en nuestro tiempo. Pero esto es importante porque cuando llega el tiempo de Jesús, todos hablan griego. Aunque el imperio es romano, que es el segundo aspecto, el imperio es romano, el que al final llega a conquistar. Y el imperio romano abarca del año 63 antes de Cristo hasta el año 70 después de Cristo. Pero el punto aquí que quiero que vean es que Roma, aunque conquista, es igual que los griegos. No les importa nada. Ellos lo que quieren es simplemente expander su reino, pero no son tan enfáticos en promover su cultura. Lo que sucede en el tiempo de Jesús es, aunque el imperio es romano, la cultura es ¿qué? Griega. Sigue siendo helenista. Por eso en el libro de los Hechos,
cuando Pablo va a predicar, todavía vemos a Zeus ser mencionado. Y a Hermes, otros dioses de los griegos, porque Roma no le importó ni destruir esos templos, no le importó de que la cultura avanzara. Ellos simplemente lo que querían era expandir su reino. Este es el contexto, la cultura de Mateo. Una cultura que está anticipando el regreso de un rey, pero el problema es que no tienen rey ni reino, y mucho menos tienen la presencia de Dios. Ese es el primer aspecto, el contexto de Mateo. El segundo aspecto que quiero que veamos en esta introducción es el rey y su reino. Mateo escribe a judíos de nuevo esperando un rey. A diferencia de Lucas y de Juan y de Marcos, el enfoque del evangelio de Mateo va hacia los judíos. ¿Cómo lo sabemos? En primer lugar, Mateo específicamente cita palabra por palabra aproximadamente, algunos dicen 53, yo estoy del grupo de 55 veces al Antiguo Testamento. Lo cita palabra por palabra. Cuando comparamos eso con los tres evangelios, los otros tres evangelios solo citan el Antiguo Testamento juntos 65 veces. Vemos cómo Mateo está afinado o aferrado, a mostrar que este Mesías viene del Antiguo Testamento. Y por eso en el Evangelio de Mateo vamos a ver que él va a hacer referencias a fiestas judías y no las va a explicar porque él asume que esa audiencia las conoce. Mateo aún nos va a dar frases en arameo por lo mismo. Él asume que su audiencia lo conoce. De nuevo, él está hablando y escribiendo a judíos que están anticipando a un rey. Y Mateo les va a dar las buenas noticias. Ahora nota de nuevo el verso 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, ¿hijo de quién? De David, hijo de Abraham. Voy a explicar esta frase más la próxima semana, pero nota aquí, ¿quién es nombrado primero? David. Bueno, sí, Jesucristo, y después de Jesucristo es David. Y esto es importante porque en el orden, ¿quién viene primero? Abraham. Pero Mateo a propósito nos menciona a David primero porque lo que él va a mostrarnos es el rey que están anticipando viene. Es más, nota el verso 6, voy a leerlo. Isaí engendró ¿a quién? Al rey David. Y el rey David engendró ¿a quién? A Salomón, de la que fue mujer de Urías. Y esto lo vamos a ver la próxima semana. Pero aún nota el verso 6. Salomón, ¿qué fue? ¿Fue rey o no fue rey? Fue rey. Pero Mateo no lo nombra como rey. En sí, esta genealogía tiene muchos reyes mencionados, pero de toda la genealogía, el único que es nombrado como rey es el rey David. ¿Por qué? Porque de nuevo, aún a la introducción del libro, Mateo está haciendo esta conexión. Judíos que están esperando a un reino, el rey viene y es del linaje de David. En otras palabras, lo que Mateo quiere que su audiencia conozca es que el pacto davídico, aunque en este tiempo no hay ni rey ni reino, sigue. El rey viene. Y para la audiencia de Mateo, lo vamos a ir viendo en estas semanas, esto es lo que dicen en inglés, it's music to their ears. O sea, es un mensaje y una buena noticia, y tú puedes ver aún en el tiempo de Mateo, puedes percibir y sentir debido a esta anticipación que hay mucho gozo. Pero más allá, este rey, Mateo nos va a mostrar que es Cristo, pero este rey viene a establecer un reino muy distinto al que ellos esperaban. Y en el Evangelio de Mateo vamos a ver que Jesús nos va a dar la manera de vivir en su reino. Y de nuevo, no voy a entrar a fondo aquí, porque si no, entonces ya no van a venir cuando explique yo estos capítulos. Pero
Mateo nos va a dar, Jesús en el libro de Mateo nos da 5 discursos. Sabemos que son 5 discursos primordiales porque cuando los termina el texto nos va a decir cuando Jesús terminó estas palabras. Hay 5 discursos. Mi amigo, el teólogo presidente del Master Seminary, Lucas Alemán, dice que Dios tuvo un hijo y lo hizo predicador. Y en el Evangelio de Mateo vemos las predicaciones de Jesús muy a fondo. Y el primer discurso que Jesús da lo vamos a ver en Mateo 5 al 7. Es el famoso Sermón del Monte. Jesús nos va a hablar de este nuevo reino. Y por eso parte del libro de este discurso inicia con las bienaventuranzas, pero el enfoque primordial es en el capítulo 6, donde Jesús una y otra vez va a decir, ustedes han oído, pero ahora ¿qué? Yo les digo. Y vamos a entender a qué se refiere Jesús al explicar la ley y luego decirnos, pero ahora yo te digo, te doy un nuevo mandamiento y tenemos que entender eso. El primer discurso en los capítulos 5 al 7. El segundo discurso es lo que se llama el discurso misionero. Esto lo vamos a estudiar en un futuro en Mateo 10, 5 al 15, donde recordarán, Jesús va a enviar a sus discípulos y les va a decir que vayan, y ese es el discurso misionero, les va a dar instrucciones de cómo ir, pero Él les va a decir, solo vayan y prediquen ¿a quién? A Israel, a los de la casa de Israel. No vayan a los gentiles, y de nuevo vamos a estudiar por qué, porque al final del Evangelio Jesús va a decir, vayan por todo el mundo, y tenemos que entender por qué esa distinción. Pero este es el segundo discurso que en un futuro lo vamos a estudiar, el discurso misionero. Y luego en Mateo 13, Jesús va a hacer algo muy distinto, algo que en su ministerio hasta la fecha no ha hecho, y Él va a empezar a enseñar en parábolas. El tercer aspecto que Jesús va a hacer al enseñar acerca de su reino es el discurso parabólico, que inicia en Mateo 13 y esto aparece a través del resto del Evangelio. Pero Jesús nos va a decir que Él empieza a enseñar parábolas porque es un juicio para el no creyente. Y cuando veamos Mateo 13, vamos a estudiarlo y lo vamos a comparar con el ministerio de Isaías, que es lo que Jesús hace. Y vamos a ver por qué las parábolas son un juicio para el no creyente y palabras de verdad para aquel que es creyente. El cuarto discurso va a ser Mateo 17, 22 a 18, 35. Y este es el discurso de vivir en el reino, el discurso comunitario, donde vamos a ver que aquí algunos desean ser mayor en el reino y Jesús va a decir, tráiganme un niño. Él va a hablar acerca de la salvación a los perdidos y va a hablar acerca del perdón. Este es el pasaje donde Pedro pide cómo es que podemos perdonar y Jesús va a dar su discurso del reino, que tiene que ver con la salvación y el perdón. Y luego en Mateo 24 al 25, el 5 discurso es el discurso del Olivet, o el discurso escatológico, el discurso de los tiempos finales. Ahora de nuevo, a través del Evangelio vamos a estudiar esto a fondo, pero lo que yo quiero que simplemente vean es que aún en la estructura del Evangelio tenemos a un rey que es Cristo, pero vamos a conocer cómo va a ser su reino. Y su reino va a ser muy distinto, y a través de estos discursos Jesús nos va a nombrar y nos va a aclarar cómo hay que vivir en su reino. De nuevo, tenemos el contexto histórico y los 3 eventos, el rey y su reino brevemente aquí, lo vamos a ir viendo a través del libro. Pero en tercer lugar, hay otro aspecto que quiero que veamos, y es el escritor del libro, que es Mateo. Y vamos a terminar con esto el día de hoy. Ve conmigo a Mateo capítulo 9. ¿Quién es el escritor del libro de Mateo? Mateo capítulo 9, versos 9 al 13. Mateo 9, 9 dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió.
Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores. ¿A qué? Al arrepentimiento. En Mateo 9 al 13 vemos el llamado de Mateo. Y algunos detalles. Esta historia se encuentra en los otros evangelios. Los textos paralelos a esta historia están en Marcos capítulo 2, versos 13 al 17, y Lucas capítulo 5, 27 a 32. Y es interesante porque en Marcos y Lucas, Mateo es nombrado Leví. Y lo que algunos creen que el nombre de nacimiento es Leví, y luego Dios o Jesús o Mateo mismo cambia su nombre a Mateo al ser seguidor de Cristo Jesús. Pero ahí van a ver que es nombrado Leví. Marcos nos dice que él es hijo de Alfeo, y Lucas nos muestra, Mateo no nos da este detalle, no es simplemente que Mateo estaba en los tributos de los públicos, sino que él mismo era un publicano. En otras palabras, es lo que quiero que veamos el día de hoy. Mateo era un cobrador de impuestos. Él era un publicano. Y en la cultura hebrea, esto eran de los peores pecadores. ¿Por qué? Porque el judío tenía que pagar sus taxes, para usar lenguaje del día de hoy, sus taxes al gobierno que era Roma. Había un tax que había que pagar. Pero la razón por la cual estos publicanos eran odiados es porque ellos llegaban a tu casa y no simplemente te cobraban lo que le debías al imperio romano, sino que ellos inventaban su propia tarifa. Y entonces normalmente lo que estos publicanos hacían es agregaban más dinero a lo que el judío tenía que pagar a César como taxes, para que ellos pudieran, vamos a decir, si debías 500 años de taxes, te cobraban 700, 200 para ellos, 500 para el gobierno. El gobierno no se entera, y estos publicanos se enriquecían de la pobreza de la gente, y por eso eran odiados. Este era el labor de Mateo, era su trabajo. Él era un pecador que la gente no anhelaba, no quería, no amaba. Pero en la historia de Mateo vemos que Jesús dice: yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y esto lo vamos a ir viendo aún en la narrativa de Jesús. Y eso es lo que yo quiero que tú entiendas. Los judíos están esperando un rey Mesías. Y ellos ya tienen en su mente lo que este rey Mesías va a ser, cómo va a ser. Y lo que Mateo nos va a mostrar una y otra vez a través de este evangelio, que el Mesías, que el pueblo judío está esperando, es muy distinto al que ha de venir. Y el Mesías que ha de venir, va a venir con un mensaje de arrepiéntete y sígueme. El mensaje va a ser un mensaje de arrepentimiento, y por lo tanto, por eso vamos a ver que los fariseos se van a molestar con Jesús. Yo simplemente, para terminar esta tarde, quiero terminar hablando de arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? ¿Qué es lo que Jesús va a hacer como este rey y cómo va a establecer su reino? Él va a hablar del arrepentimiento. Y quiero simplemente, ve conmigo a 2 Corintios 7. ¿Qué es arrepentimiento? Si este es el mensaje que vamos a ver a través del libro de Mateo, es importante que tú y yo conozcamos qué es el arrepentimiento. 2 Corintios 7, verso 10 dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento,
para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo que hayáis sido contristados según Dios, que solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Y el punto aquí es que hay dos aspectos del arrepentimiento. Hay un aspecto genuino, donde una persona como Mateo se aparta de su pecado y sigue ¿a quién? A Cristo. Pero hay otro aspecto del arrepentimiento que se llama tristeza mundana, donde la persona aparenta sentirse mal por su pecado, pero realmente no se ha arrepentido. Y por eso Corintios dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. Chris Braun está escribiendo un libro, no lo ha escrito, estuvo en Calvary hace unos meses atrás hablando de este texto. Él está escribiendo un libro acerca del arrepentimiento. Y él dio esta frase: la tristeza del mundo derrama más lágrimas que el arrepentimiento genuino. Yo quiero terminar aquí, porque a veces nosotros creemos que aquel que está arrepentido es aquel que llora más, aquel que aparenta visiblemente a estar arrepentido. Pero el texto de Corintios nos da una frase muy importante. ¿Cómo sabemos distinguir entre estas dos? El verso 11. Porque he aquí, hablando de aquel que se arrepiente genuinamente, he aquí este mismo de que haya sido contristado según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? Y la palabra aquí griega para solicitud no nos ayuda mucho, diría yo, la palabra solicitud en español, pero en el griego la palabra estude y significa compromiso serio y firme. En otras palabras, ¿cómo sabes tú que una persona realmente se ha arrepentido de sus pecados? Respuesta: ¿cómo está su compromiso con el Señor? ¿Es compromiso serio? ¿Es compromiso que realmente sigue a Cristo? ¿Es un compromiso firme o fue simplemente una expresión emocional donde hubo mucha lágrima y mucho llanto? Para decirlo de otra manera, aunque en el arrepentimiento podemos llorar, la evidencia de alguien que realmente se ha arrepentido se ve no por sus lágrimas, pero por su compromiso, no con la iglesia, sino ¿con quién? Con Cristo Jesús. Y eso es evidente no solo en su asistencia a la iglesia, pero en su vida el lunes y el martes y el miércoles y el jueves y el viernes y el sábado y en nuestras vidas diarias. Si realmente nos hemos arrepentido, va a haber un compromiso serio con el Señor. Y esto es lo que Mateo nos muestra. El escritor del libro de Mateo, aunque era un publicano y alguien de pecadores, al final se convierte en un seguidor de Cristo, que no solo es comprometido a seguir a Cristo, sino que nos da un hermoso evangelio que nos va a mostrar al Rey Cristo y a su reino. Yo te invito a que tú vengas estas próximas semanas para que conozcas más al Rey que tú sirves y al reino que Él predica, que es un reino de arrepentimiento. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias por tu palabra que es fiel, tu palabra que nos da vida. Y Padre, nuestra oración es que tú nos ayudes a entender y verte a ti, Cristo, como hemos cantado aún esta mañana. Que al nosotros leer el Evangelio de Mateo podamos verte a ti ahí.
Padre, ayúdanos a ser fiel seguidores tuyos, como lo fue Mateo. Ayúdanos a seguirte y que nuestro compromiso contigo sea uno serio y uno firme. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y la iglesia de Cristo dice, amén. Amén.